bendiga, familia Restaura. Hoy les voy a compartir acerca de un capítulo que considero el más importante de este libro para poder entender la historia del pueblo de Israel. Pero este capítulo también nos trae una gran enseñanza acerca de lo que no debemos hacer ni antes ni después de la restauración matrimonial. Y aquí es donde el reino unido de David y Salomón se divide en dos para siempre. Pero vamos, familia, al contexto antes de este capítulo. Resulta que Salomón murió después de 40 años de reinado. Aunque fue sabio, al final impuso trabajos forzados, muy duros y muchos impuestos para construir el templo, sus palacios y sus ciudades. El pueblo estaba cansado y resentido. Su hijo Jeroboam iba a ser coronado en Siquem, no en Jerusalén. Recordemos que Siquem era el centro de las tribus del norte, aquellas que querían negociar. Y vamos a la explicación, vamos a hacerlo por secciones. Primero, versículos del 1 al 5. Vemos la petición del pueblo. Todo Israel se reúne en Siquem para hacer rey a Roboam. Jeroboam, que había sido jefe de los trabajos forzados y había huido a Egipto por rebelarse contra Salomón, regresa. Él lidera al pueblo y le dice a Roboam: tu padre hizo pesado nuestro yugo, alivia tú la carga y te serviremos. Familia, vemos que esto es una petición legítima. Pide misericordia, no independencia. Roboam pide 3 días para pensarlo. Número 2. Versículos del 6 al 11. Vemos los dos consejos. Roboam comete el gran error. Vemos el consejo de los ancianos, que lo encontramos en los versículos del 6 al 7. Los consejeros que habían servido a Salomón le dicen: si hoy te haces siervo de este pueblo y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Es sabiduría política. Liderar es servir. Segundo, vemos el consejo de los jóvenes, versículos del 8 al 11. Los amigos con los que creció, inexpertos, arrogantes, le dicen lo contrario. Dile que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si mi padre los azotó con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Los escorpiones eran látigos con puntas de metal. Esa era una amenaza muy cruel. Tercero, versículos del 12 al 15, la respuesta necia y el plan de Dios. Al tercer día, Roboam responde como le aconsejaron los jóvenes, con dureza y amenaza con más opresión. Y el versículo 15, familia, es la clave teológica de todo el capítulo. Dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios había profetizado en el libro primero de Reyes 11, 29, 39, que por la idolatría de Salomón le quitaría 10 tribus a su casa y se la daría a Jeroboam. Familia, quiero que entiendas que Dios no causa el pecado de Roboam, pero usa su necedad para cumplir su juicio. Esto es soberanía divina y responsabilidad humana, juntas. Versículos del 16 al 20. La división al escuchar la amenaza. Las 10 tribus del norte gritan: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Israel, a tus tiendas. Y apedrean a Adoram, el encargado de los impuestos de Roboam. Y Roboam tiene que huir a Jerusalén en su carro. Y así el reino se divide. Reino del norte en Israel con 10 tribus. Su capital inicial era Siquem, luego pasó a ser Samaria, y su rey Jeroboam I. Y tenemos al reino del sur en Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Capital Jerusalén. Rey Roboam. Les queda la dinastía de David y el templo. Quinto, versículos del 21 al 24. Dios impide la guerra civil. Roboam reúne 180,000 guerreros de Judá para recuperar el reino por la fuerza. Pero Dios envía al profeta Semaías y le dice: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, porque esto lo he hecho yo. Y ellos obedecen y se vuelven. Dios protege su plan. 6, versículos del 25 al 33. El pecado de Jeroboam. Jeroboam ya es rey, pero tiene un problema político y otro espiritual. Jerusalén y el templo están en el reino del sur. Si su pueblo va 3 veces al año a Jerusalén a adorar, su corazón podría volver a Roboam y lo matarían. Entonces, resulta que por miedo e inseguridad, en lugar de confiar en la promesa que Dios le dio,
Jeroboam inventa su propia religión. Grave asunto. Primero, hace 2 becerros de oro y dice: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Repite exactamente el pecado del becerro de oro del desierto. Éxodo 32. Segundo, los pone en Dan al norte y Betel al sur, para que el pueblo no tenga que viajar. Tercero, hace sacerdotes de entre el pueblo común, no de los levitas como mandaba la ley. Una peor que la otra, ¿no? Bendito. Cuarto, instituye una fiesta nueva el día 15 del mes octavo, copiando la fiesta de los tabernáculos que era en Judá. Mira cómo el enemigo reemplaza las cosas de Dios, o intenta más bien. Y el capítulo termina con Jeroboam mismo subiendo al altar de Betel a quemar incienso. Este es el inicio de la idolatría oficial en Israel. De ahora en adelante, la Biblia dirá de casi todos los reyes del norte: anduvo en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, con el que hizo pecar a Israel. Secuencia. Pero familia, ¿cuáles son las lecciones principales de este capítulo? Número 1, el poder del consejo. Roboam escuchó a quien le dijo lo que él quería oír, no lo que necesitaba escuchar. Vemos cómo la soberbia del líder destruye al pueblo. Número 2, cumple su palabra. El juicio contra la idolatría de Salomón se cumple, pero Dios preserva a Judá por su promesa a David. Número 3, el miedo crea idolatría. Ojo con esto, familia. Jeroboam recibió el reino por gracia de Dios, pero por miedo a perderlo, crea una religión falsa y lleva a todo el pueblo al pecado. Pero ahora, ¿cómo conectamos esto a la restauración? Interesante. Este capítulo tiene muchísimo para hablar de restauración, porque nos muestra algo muy doloroso. Una relación puede tener una historia, un pacto y una oportunidad delante, y aún así romperse por la manera equivocada de responder a una herida o a una demanda. Restauración no significa volver a hacer lo mismo que nos destruyó. Y el contexto es impresionante. Salomón ha muerto y ahora gobierna Roboam. El pueblo le pide que alivie la carga que su padre había puesto sobre ellos. Roboam se debate entre 2 consejos: los ancianos que optan por acuerdos y los jóvenes que le aconsejan endurecerse todavía más. Y Roboam, cortón y perezoso, escoge el segundo camino, y ahí comienza la división del reino. Familia, no todo lo que me aconseja mi dolor me conviene. Roboam tuvo la oportunidad de escuchar a personas con experiencia, pero prefirió escuchar a quienes alimentaban su orgullo. Esto es tremendamente importante para nosotras en tiempos de vulnerabilidad. Cuando estamos heridas, debemos tener mucho cuidado con quien interpreta nuestra historia, porque podemos buscar consejo no para encontrar dirección, sino para encontrar a alguien que nos confirme lo que ya queremos hacer. Déjalo, hazle lo mismo, que vea lo que se siente, no lo perdones, ya no luches. Pero restauración requiere aprender a distinguir entre una voz que sana y una voz que alimenta la herida. Segundo, vemos que Roboam confundió autoridad con dureza. Él pensó que para conservar el reino tenía que demostrar quién mandaba ahí, y terminó perdiendo gran parte de ese mismo reino. Qué tremenda enseñanza para el matrimonio. Hay personas que creen que para recuperar el respeto tienen que endurecerse, pero resulta que la dureza puede conseguir obediencia momentánea, sí, pero no necesariamente produce un corazón reconciliado. En restauración debemos aprender algo, y muy importante: poner límites no es lo mismo que levantar muros. Puedes tener dignidad sin convertirte en una persona fría. Puedes establecer límites sin entrar en una guerra. Puedes dejar de perseguir sin dejar de amar. Puedes decir: esto no lo voy a permitir, sin decir quiero destruirte. Tercero, una respuesta equivocada puede profundizar una división. El pueblo pidió alivio. Roboam respondió con una mayor
carga. Y entonces Israel dijo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? La división que ya se estaba gestando, pues se hizo una realidad. Y así hay momentos en los que el problema no es solamente lo que ocurrió, sino cómo respondemos después de eso que ocurrió. Una herida puede producir otra herida. Una traición puede producir más amargura. Un abandono puede producir control. Una infidelidad puede producir vigilancia permanente. Una decepción puede producir desprecio. Y entonces terminamos intentando restaurar un matrimonio desde las mismas heridas que lo destruyeron. Cuarto, restaurar no es reconstruir sobre el mismo modelo. Y esto me parece precioso para sellarlo en el corazón. Roboam quería conservar un reino, pero no quiso cambiar la manera de gobernarlo. Y eso nos lleva a una verdad para la restauración matrimonial. Dios no quiere simplemente devolvernos una relación, quiere transformar las personas que estarán dentro de esa relación. Por eso es que la restauración personal es tan importante. No basta con: Señor, tráelo de vuelta. También debemos poder decir: Señor, hazme una mujer diferente antes que Él vuelva. Más sabia, más estable, más prudente, más firme, menos controladora, menos dependiente de las circunstancias, más llena de ti. Porque volver al matrimonio sin cambiar el corazón solamente puede volver a producir los mismos resultados. Quinto, Jeroboam también tomó una decisión equivocada. Y aquí el capítulo se pone todavía más profundo. Después de la división, Jeroboam teme que el pueblo vuelva a Jerusalén para adorar y que eso haga que su corazón vuelva hacia Roboam. Entonces crea 2 becerros de oro. En lugar de confiar en Dios, él construye otra alternativa. Baja a Dios de su trono para sentarse él, para crear sus propias normas, para hacerlo a su manera. ¿No sucede algo parecido durante los procesos de restauración? Cuando una mujer está cansada de esperar, puede empezar a construir sus propios becerros. Puede empezar a controlar, a investigar, a perseguir, a buscar señales desesperadamente, a manipular, a intentar provocar celos, a buscar otra relación para llenar un vacío. Puede poner su esperanza en una persona en lugar de ponerla en Dios. Y aquí puedo decirte: no abandones la dirección de Dios solamente porque el proceso esté tardando. Jeroboam quiso asegurar con sus propias manos lo que tenía miedo de perder y terminó desviando al pueblo. Y bueno, yo resumiría el libro Primero de Reyes 12 así: no permitas que el dolor te convierta en aquello que estás intentando vencer. Si tú estás luchando por restauración, no puedes permitir que la conducta de tu cónyuge determine tu carácter. Si él se endureció, tú no tienes que endurecerte. Si él huyó, tú no tienes que perseguir. Si él mintió, tú no tienes que convertirte en investigadora permanente. Si él tomó muchas malas decisiones, tú no tienes que responder tomando las tuyas. Tu proceso no se trata solo de esperar que alguien cambie. Se trata de permitir que Dios transforme tu vida mientras esperas. Y quiero que anotes esta frase para que vuelvas a ella cada vez que lo necesites. No reconstruyas con las mismas herramientas que derribaron tu casa. Roboam quiso gobernar desde la dureza. Jeroboam quiso asegurar el terreno desde el miedo. Y ambos terminaron produciendo división. En la restauración, el orgullo y el miedo son 2 arquitectos muy peligrosos. Pero cuando Dios entra en el proceso, comienza a enseñarnos otra manera. Sabiduría en lugar de impulsividad, dominio propio en lugar de reacción, límites en lugar de control, fe en lugar de desesperación y obediencia en lugar de manipulación. Y entonces podemos decir: Señor, no solamente restaura mi matrimonio, restaura primero a la mujer que estará dentro de ese matrimonio, porque quizás el milagro que estás esperando no comienza cuando tu esposo regrese. Quizás comienza cuando tú dejas de ser la misma mujer que eras cuando él se fue. Que el Señor te bendiga.